2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos juntos a ustedes como todos los días miércoles a partir de las 14 horas en esta nueva entrega de Ciberlegal. Ya es la número 14, hoy día es miércoles 31 de mayo, llevamos todo marzo, todo abril, todo mayo en Ciberlegal, así que se nos viene otro mes, ya aparecieron hasta los memes de julio. Hoy día vamos a ver un tema bien entretenido en este capítulo número 14, que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad, una cuestión de ciberética, puse yo. Ahí, en realidad, lo que quiero contarles hoy día y hablar es, vamos a tratar algunos casos que han salido, que han sido internacionales y han sido conocidos, han salido en las noticias en varias partes. Y eso a propósito de lo que ocurre con algunas herramientas. Todos sabemos que la inteligencia artificial tiene como objeto, obviamente, así como la tecnología en general, eficientar los procesos, ayudarnos, apoyarnos en ciertas tareas que nosotros realizamos hoy día, pero hay que considerar que estos software, por ejemplo, ChatGPT, como estoy comentando, todavía no está totalmente desarrollado, no está con todos los parches, con todas las actualizaciones que tal vez debe tener una versión tal vez beta, sobre todo la que es gratuita, y eso hace obviamente que tenga errores. La información que tiene no es del todo fidedigna, está cargada con cierta información que puede ser falsa, que es de acuerdo a los casos que comentaremos, y sobre todo la versión, obviamente, como les digo, la gratuita, y eso obviamente trae problemas en cuanto al uso de la misma, porque la gente lo está usando, tal vez sin tener todos los conocimientos necesarios para usar esta herramienta, y eso hace obviamente que se incurran errores que muchas veces pueden ser graves. Y eso obviamente trae consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de los cumplimientos normativos, cumplimientos contractuales, la normativa en general. Incluso vamos a ver un caso ahí que salpicó y fue bien feo porque el prestigio cuesta mucho ganárselo y es muy fácil perderlo. Entonces, a un abogado ahí en Estados Unidos le pasó que con el uso del ChatGPT se vio involucrado en una polémica y es bien grave el caso en particular. Entonces, un poco la idea de eso es que ustedes entiendan que la ética en cuanto tal, así como la buena fe, rige en nuestro ordenamiento jurídico en Chile y en general en Latinoamérica, es un principio que está dentro de todo el ordenamiento jurídico, y eso obviamente llega al uso de estas tecnologías cuando aplicamos la ley o se da esta mezcla entre tecnología y derecho, y en donde obviamente quien busca actuar, ya sea en la celebración de un contrato, al hacerlo de buena fe, tiene por objeto cumplir las obligaciones que asumió en ese contrato de la mejor forma posible, sin tratar de perjudicar a su contraparte. No ser winners, como se dice por ahí en la jerga más coloquial. Y desde el punto de vista de los juicios, obviamente, es litigar con la contraparte. Somos profesionales, obviamente, estamos defendiendo intereses que son contrapuestos, pero de la mejor forma posible, sin intentar perjudicar a la otra parte. Y obviamente todo esto también frente al juez. La buena fe y la ética es frente al juez, cómo debemos llevarla a cabo, llevarla adelante, cuidar estos principios, porque eso, la confianza, así como se denomina, si uno un poco desmenuza la palabra, es confianza, viene precisamente de eso. Yo entregué algo previamente, esta fianza, con el objeto de asegurar y que el otro creyera en mí. Es muy agradable, por ejemplo, cuando uno tiene un litigio, un contrato, un juicio, un colega, un abogado que puede ser conocido o no, pero se rige por estos principios y uno puede coordinar, y aun cuando desde el punto de vista de los clientes, que incluso muchas veces están enojados y molestos, quieran que cada uno obviamente sea condenado a las mayores penas del infierno, pero entre los colegas uno puede manejar eso porque tiene las herramientas para hacerlo y puede coordinar las pruebas, sobre todo hoy día que son con este tema de precisamente la tecnología, es más complejo hacerlo muchas veces por los testigos que tienen que comparecer. Entonces, pero todos estos principios que pueden gobernar en cierta medida o que gobiernan en sí el derecho, y hoy día el derecho a las tecnologías, hacen más asequible esto. Hoy día un poco la pregunta esa es: ¿qué pasa con estas tecnologías, la ética, cómo la aplicamos? Lo hemos hablado en nuestros programas desde el punto de vista de la buena fe, la ética. ¿Qué pasa con el tema laboral? Lo conversamos la semana pasada con nuestro invitado Rolando Campos con el tema de la confidencialidad.
las herramientas de control, hasta dónde pueden llegar. Esos son aplicaciones de la ética. La ética puede estar obviamente escrita y normada en los códigos de ética, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Chile, que es una institución que es voluntaria, suscribirse a ella, en los códigos el civil, el penal, pero también hay códigos desde el punto de vista de la moralidad que me obligan a actuar de una forma determinada. Entonces eso es un poco la aplicación de estas nuevas tecnologías, cómo pueden afectar si no se les da el uso correcto desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista contractual, y que como sociedad toda, porque recuerden que, se lo he comentado un par de veces, el derecho o la legislación en general lo que hace precisamente es normar la vida en sociedad. Por lo tanto, cuando yo perjudico, esto tiene un efecto rebote, así como la protección de los derechos personales, lo hemos conversado. Si yo cuido mis datos personales, cuido también los de mi familia, los de mis amigos, porque si me roban a mí esos datos y tratan de hacer una estafa, generalmente perjudican a alguien que está relacionado o en mi entorno. Obviamente lo ideal, y lo vamos a ver ya a la vuelta, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a conversar respecto de casos, porque los casos son siempre los que quedan de mejor manera, uno los recuerda de mejor manera y también hay una especie de similitud con lo que uno puede estar haciendo. Así que nos vamos a ir a la primera canción para cerrar este primer bloque de introducción, que se llama One Right Now con Post Malone y The Weeknd. Nos vemos a la vuelta, amigos. Bien, amigos, estamos ya de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal, capítulo número 14, miércoles 31 de mayo, y recuerden, estamos hablando de los problemas que se pueden producir, o cómo en realidad, más que problemas, queremos plantear soluciones respecto del uso de las tecnologías, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y lo que es la ética, o lo que podríamos denominar hoy día la ciberética. Como les mencioné antes de irnos a la pausa, la idea es tratar siempre esto desde el punto de vista, porque así desde el punto de vista de los conocimientos y cómo uno lo absorbe, es siempre mejor tratarlo a propósito de ejemplos que pueden ocurrir en la vida diaria, y han habido tres casos que son, yo los considero bien relevantes desde el punto de vista de lo que es la carrera del derecho, la carrera de abogado, los estudiantes, así como el desempeño profesional, y también desde el punto de vista de la docencia. Son casos que se han planteado particularmente en Estados Unidos, que está mucho más reglado y regulado, obviamente, el tema de cómo participar en un proceso. Ellos son mucho más estrictos. No quiero decir que acá no lo seamos, pero por ejemplo en el tema de estudiantiles, cuando hay copias, cuando se pillan, por así decirlo, a los alumnos que están realizando algún tipo de maniobra con el objeto de engañar al sistema o al profesor en las pruebas, ese tipo de cosas son bien fuertes las sanciones que aplican. Y desde el punto de vista de la profesión de abogado, aquí por ejemplo en Chile existen suspensiones, eventualmente tiene que ser algo muy grave para que alguien pueda llegar a revocar el título, pero generalmente lo que ocurre son las suspensiones, pero las suspensiones son por ejemplo para litigar, no para celebrar contratos, para generar revisiones o otro tipo de asesoría. En Estados Unidos uno puede llegar a perder lo que se denomina en este caso la autorización o la certificación por parte del Estado. Recuerden que Estados Unidos tienen diferentes estados, tienen diferentes legislaciones, y los abogados tienen que acreditarse lo que se denomina el examen de la barra. Y además ellos se acreditan en diferentes especialidades: comercial, tributaria, tecnológico, y ahí las autorizaciones son para actuar dentro de ese marco legal, porque la ciudadanía en cuanto tal le da una mayor certeza y seguridad de que el abogado que lo está defendiendo tiene las capacidades para realizarlo porque está certificado. Y desde el punto de vista académico también, en Chile existe esa dualidad un poco, que los profesores generalmente, hoy día tal vez un poco menos, pero yo, por ejemplo, todos los profesores que yo tenía en la universidad, la mayoría eran ministros, incluso de corte. A veces uno tenía clases en la tarde porque en la mañana el profesor estaba en la corte, y se da esa dualidad entre que es académico y ejerce la profesión. En Estados Unidos la mayoría son profesores que solamente, perdón, abogados que solamente están dedicados en ese caso al ámbito docente. Entonces, el primero de los casos que les quería contar a propósito del uso del ChatGPT es que se descubrió en diversas universidades, a través de estudios que se están realizando y la aplicación de algunas herramientas que veremos, que tienen la posibilidad de detectar el uso en un texto del ChatGPT bajo ciertos parámetros, la forma en que realiza la redacción y todo. Se puede detectar de que ese texto fue generado por este tipo de inteligencia artificial, que en el ejemplo es ChatGPT, y diversas universidades de Estados Unidos, tengo aquí algunas, la de George Washington, Appalachian State, Carolina del Norte. Lo que han hecho los profesores en este caso, incluso vi un artículo hace poco que lo estaban aplicando en Harvard, y un poco volver atrás, porque se dieron cuenta que los alumnos estaban realizando las tareas, las tesis que les entregaban para
obviamente por ejemplo, para aprobar el curso o incluso para adquirir el grado ya académico, estaban realizándolo a través de este tipo de aplicaciones. Entonces, eso es como copiar, pues obviamente me sirve en el rato para poder aprobar el ramo, pero cuando yo el día de mañana, recuerden que la labor del abogado es defender los derechos de las partes en un proceso en general, o asesorarlo en la compra de una casa, una vivienda, o acá lo que estamos viendo en materia así de seguridad, revisar si un contrato tiene o no las características para poder que no perjudiquen a mi cliente, o ante un problema cómo poder evitar que se cobren ciertas multas si es que no tuvo la culpa. Entonces imagínense si yo me pongo a copiar todo lo que hago el día de mañana, no voy a tener cómo aplicarlo, incluso no voy a saber cómo buscarlo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que han hecho en la universidad es volver un poco atrás, y lo que están haciendo es cambiar la metodología de la enseñanza en ese caso, pero además de la redacción de los papers o informes. Recuerden que en Estados Unidos generalmente, o sea, en particular, lo que hacen es al revés. Uno lo que hace, estudia y expone el caso. En Chile tenemos otro tipo de enseñanza en donde el profesor nos dicta o nos pasa la materia en clase. Allá es diferente, es la aplicación de la materia en clase, la resolución de dudas y trabajo en grupo, y uno llega con la materia ya estudiada, que yo encuentro que es mucho mejor hacerlo de esa forma, pero lo que están haciendo en este caso es que los ensayos que tengan que escribir lo hagas dentro del horario de clase, e incluso de puño y letra del estudiante, y sobre hechos particulares que le estén pasando a ellos o cotidiano de la comunidad en la cual se desenvuelven. Entonces, obviamente, restringe el uso, obviamente, de esta herramienta como el ChatGPT. Entonces, ahí, desde el punto de vista ético, claramente, qué tipo de ciudadano y qué tipo de profesional estamos creando si no ponemos atajo a este tipo de cosas, porque desde el punto de vista de la profesión, si lo hicieron en la universidad y el día de mañana son profesionales que se dedican al cuidado de los datos personales, están en entidades gubernamentales o están en la empresa privada, se va a contaminar todo porque ya están acostumbrados a tener este tipo de comportamiento. Por eso en este caso la ciberética, un poco la ética aplicada a lo que es la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el derecho, creo que es muy importante poder poner atajo hoy día a quienes estamos generando como profesionales de mañana, si ese es en definitiva lo que va a ocurrir. Y hay el segundo caso que quiero contarle, que yo creo que es mucho más complejo, que se dio, yo creo que lo vieron en todos lados, pues salió en las noticias, salió en varios portales de noticias, de canales de televisión y de medios de prensa nacionales, respecto de un abogado que había demandado previamente a la aerolínea Avianca por un accidente que había tenido un pasajero en particular, que había tenido un accidente ahí en el aeropuerto. Y cuando Avianca realiza su defensa, el abogado, al tratar de replicarla, el abogado de esta víctima, lo que hace es que genera un texto por ChatGPT y lo presenta completo, íntegro, lo que le entregó el ChatGPT, lo presenta como defensa en la corte. Y cuando la corte, paréntesis, lo que hace, recuerden, lo hablamos en algún momento acá también, en Estados Unidos tiene base jurisprudencial para poder fallar los casos. Por lo tanto, es lo que ustedes ven en las películas. El Estado contra López en Massachusetts, el año 1984, citan ese caso y son hechos parecidos, y la Corte o la Corte Suprema o las Cortes de Distrito fallaron de tal cual forma, y eso tiene una base jurisprudencial que yo puedo invocar para eximir o acreditar responsabilidad. Y en este ChatGPT lo que hizo fue citar 4 o 5 casos respaldando su teoría que había planteado en esta demanda, y la Corte, al efectuar la revisión, se dio cuenta que los casos, si bien estaban citados, no existían. Y eso obviamente es grave porque desde el punto de vista de Estados Unidos, obviamente ahí, como les dije, la buena fe, igual que acá, es muy importante. Ustedes han visto las películas que incluso el abogado dice, yo lo sé, no te lo puedo contar, incluso tan solo, no sé, en una habitación, y dicen, no te lo puedo contar porque esto me lo dijeron bajo secreto profesional, y algo que tienen culturalmente muy arraigado. Pero también, y le dice el abogado, si a mí el tribunal me lo pregunta, yo lo voy a tener que decir porque tengo esa obligación legal. Ellos se toman muy a pecho este tema, lo tienen, como le digo, en las venas. Entonces, acá pasa lo mismo. Si alguien plantea un caso bajo esas características y además con jurisprudencia que no existe, se toma como una especie de engaño. Lo que hizo el abogado, que yo creo que es una negligencia que es de carácter inexcusable, es decir, que era la primera vez que él usaba la herramienta, que pedía disculpas, que no iba a volver a hacerlo. Hay otras herramientas que se pueden usar de otras empresas en particular que venden
esta cita de caso. En Chile también existen, Thomson Reuters, hay varias que tienen Pilex que usan esa tecnología precisamente basada en inteligencia artificial. Entonces es inexcusable decir que yo no sabía porque no hice el cruce. O sea, eso es lo que ocurre muchas veces y como pasa muchas veces con las fake news, la gente cree que porque sale en las redes sociales esto es verdad. Acá un poco lo mismo, porque me lo dice el chat GPT, es verdad. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que es un chat generador. A mí, yo sigo a un hacker que lo he nombrado varias veces acá, que es un hacker, no es delincuente, pero digamos la diferencia, que es Chema Alonso, un tipo bien cool, rockero, bien simpático, como el estilo de TXS. Entonces, lo que hace él ahí es decir, cuando analiza el chat, un tipo que lleva 20 años, doctor en informática, dice que el chat GPT es un mentiroso y acusete. Ese es su mayor virtud, porque lo que hace es recopilar información y no discrimina, y tampoco sabemos, vamos a ver un caso particular que es el tercer caso que tengo para exponerle, lo grave que puede llegar a ser, pero no discrimina si es verdad o mentira y no sabemos tampoco si está generando casos por contestar, porque eso es parte de lo que se está hoy día determinando. Entonces lo grave en este caso, les digo, lo presentó de esa forma. En Chile eso podría ser grave. ¿Por qué? Porque si yo cito en un juicio pruebas, en un juicio penal, civil, en el que sea, la prueba está sometida a todos estos principios de buena fe, de la objetividad, de la imparcialidad. Los testigos no pueden mentir, están supeditados al delito, eventual delito de perjurio, también la parte que declara como víctima o como acusado, lo mismo, no puede mentir al tribunal. Se plantea, obviamente, por parte de los abogados, se construye una verdad objetiva. Unido a las pruebas se le da una diferente interpretación, podemos tener el mismo contrato y las partes estar en total desacuerdo, pero eso no quiere decir que vayamos a mentir, vamos a inventar un contrato. Si eso pasa en Chile, yo presento pruebas falsas, hay un delito. En España está específicamente penado de esa forma, que es el delito, perdón, de presentación de pruebas falsas o estafa procesal. Acá en Chile existe una figura que se llama estafa residual, en donde este engaño caería dentro de esa hipótesis, por lo tanto podemos llegar incluso a eso. Uno lo puede tomar, obviamente que da risa, que entendemos que esta cuestión le pasó por volado, por no saber usar la tecnología, pero tiene esa gravedad, e insisto, vamos de nuevo al tema central de la conversación del programa de hoy día, la ciberética, cómo yo tengo que gobernarme frente al derecho de las tecnologías, al TI, a la inteligencia artificial, cómo la aplico, cuáles son los límites que esta tiene. Es buena de todas maneras, me apoya, me ayuda. Hay gente que lo ocupa para corregir, por ejemplo, la redacción de un correo electrónico que realizó él previamente, o bien ideas para poder generar una reunión o una negociación. Mis puntos fuertes son estos. Yo quiero ofrecer tal y cual cosa y ChatGPT, la versión paga sobre todo, pero también yo la he probado la versión gratis, me da soluciones que uno tal vez no la había visualizado y las aterriza y les da un contexto distinto. Pero no puedo yo confiar y preguntar, ChatGPT me llegó una demanda por indemnización de perjuicios, mi clienta no tiene ninguna responsabilidad, realiza la contestación y me va a entregar todo eso y yo eso lo voy a copy-pastear, como se dice vulgarmente, y lo voy a pegar ahí sin realizar ningún tipo de cita, análisis ni nada. Puede ser que sea perfecta, pero puede ser que mucha de la información que contiene la respuesta que me está entregando en ese momento el ChatGPT sea falsa, y ahí vienen las consecuencias jurídicas. Entonces, desde estos dos puntos de vista, el análisis tanto de lo que pasa con la educación y el uso de las tecnologías, hay en varios colegios hoy día en Chile que incluso están prohibiendo el uso del teléfono celular. Recuerden que también lo hemos hablado a propósito de los ciberdelitos, el teléfono celular hoy día no es un teléfono, es un dispositivo móvil que para que se hagan una idea, tiene mayor poder informativo de los computadores que en su oportunidad llevaron al hombre a la luna. Cualquier celular hoy día de última generación. Entonces, obviamente un niño que es nativo digital, es la generación que nació con el teléfono en la mano y con internet hiperconectado, sabe usarlo de mejor manera que tal vez el profesor que hoy día lo está supervisando. Entonces se optó incluso por prohibir los celulares hasta en los recreos, porque podía pasar este tipo de cosas, o con los relojes que también son inteligentes, donde yo puedo traspasar, por ejemplo, en el caso del iPhone, puedo traspasar el teléfono
al Apple Watch y tenerlo ahí. Obviamente, si un chico quiere hacer una prueba, lo va a hacer sacando de la información desde el reloj sin que el profesor se dé cuenta. Son mucho más hábiles, obviamente, que ellos. No por un tema de edad, sino por un tema de competencia frente a la tecnología, ¿sí? Básicamente eso. Entonces ahí lo importante es cómo nosotros en educación básica, media, universitaria, planteamos la ciberética y el correcto uso de las tecnologías, porque así como los ciberdelincuentes y una industria que mueve mayor dinero hoy día en el mundo, me atrevería a decir que está cerca del narcotráfico, es precisamente los ciberdelitos, porque es muy rentable para que no se vayan por el camino del mal, sino que se vayan por el camino del bien, por los hackers de sombrero blanco, como quieran llamarlo, y sean un aporte a la tecnología con todos los conocimientos que ellos tienen, y no que estemos construyendo, porque además está todo libre. Hoy día hay software de código abierto, puedo buscar lo que quiera yo en Internet, los chicos son muy hábiles en este sentido, por eso es importante que además, en el caso de la universidad y en el caso que comenté del abogado en Estados Unidos, se den sanciones que sean ejemplificadoras, porque es la manera un poco en la cual el ser humano actúa frente a la recompensa o frente al castigo. Estamos un poco condicionados como los perros de Pavlov, pero en cierta medida eso pasa. Si ven que no pasa nada y no hay un castigo y no hay no se le hace nada a este individuo en particular, probablemente lo vuelva a hacer. Entonces eso es lo importante y lo relevante. Además, en el caso del abogado de Estados Unidos, entiendo, de acuerdo a una información que leí, que ni siquiera estaba acreditado para poder litigar en ese distrito en particular, por lo tanto era mucho más grave el caso de él. Ahí uno puede decir que si está dispuesto a litigar sin la certificación, claramente era capaz de usar en este caso el ChatGPT. Así que vamos a irnos ya a la segunda pausa, amigos, con Imagine Dragons, Demons, y a la vuelta vamos a volver ya con el tercer caso y vamos a hacer el desarrollo del programa en particular. Los espero a la vuelta. Amigos, estamos de vuelta para este tercer bloque y final de Ciberlegal, este miércoles 31 de mayo. Como siempre recuerdo, a partir de las 14 horas, siempre a través de la plataforma de txsplus.com. Y siempre me preguntan dónde puedo ver el programa, que no alcancé, tuve una reunión, me quedé corto con el almuerzo, estamos justo a la hora del almuerzo. Lo pueden ver a través queda alojado en el podcast de txsplus.com, también en el podcast de Ciberlegal y en el YouTube de Ciberlegal, así que ahí pueden repasar todos los programas. Recuerden que también Ciberlegal es nuestra empresa que está auspiciando este programa, es la ciberseguridad aplicada en este caso al factor humano, a la awareness, a cómo concientizar a esa persona para que pueda detectar los posibles ciberataques y que no sea abundado en este caso el eslabón que nosotros consideramos que es el más fuerte de la cadena. Vamos a seguir, estamos hablando hoy día respecto a la ciberética, cómo está aplicada hoy día la ética, la ciberética a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial y cómo chocan estos dos mundos y los problemas que en definitiva nos puede traer, si eso es lo que hoy día tratamos de dilucidar. El tercer caso que quiero comentarles es precisamente también de un profesor de Estados Unidos que es muy conocido, Jonathan Turley, por la defensa que efectúa respecto de víctimas o lo que escribe respecto de víctimas de abuso sexual. Y resultó ser que un colega de él, probando el ChatGPT, solicitó una búsqueda de cuál era la problemática que se daba en los campus de derecho en Estados Unidos en torno al abuso sexual. Y resulta que el ChatGPT elaboró efectivamente una respuesta y puso a modo de ejemplo 4 o 5 casos que existían de denuncia respecto de estudiantes que habían salido a la prensa también, y los nombres de los profesores. Y para sorpresa de Turley salió el nombrado en estos casos, es decir, mezcló en definitiva la información que es absolutamente falsa, citó dentro de la respuesta que le da a este profesor que estaba buscando, haciendo la prueba de cómo funciona el chat, citó un recorte de prensa del Washington Post con día y fecha, todo, y resultó que todo esto era falso. Entonces, frente a esto, Turley lo que hizo fue efectivamente dar una búsqueda y se repitió efectivamente la respuesta. Y habían dos factores que eran clave, obviamente, para sostener su defensa. Como todo abogado, lo primero que hizo fue decir, salen citándome a mí respecto a la universidad
de Washington, en la cual yo nunca hice clases, que además habría ocurrido cuando realizamos un viaje de estudio con los alumnos a Alaska. Nunca en mi vida, en los 35 años que llevo como profesor, he realizado un viaje de estudio, y además cito una nota del Washington Post que es totalmente falsa. Bueno, el factor obviamente se desacredita y se da cuenta de esto, y es lo que hace además en esta falsa acusación que se realiza por parte del ChatGPT, porque pasa a ser, como les digo, hay gente que entiende que lo que sale en las redes sociales, y eso es parte de la problemática de la brecha digital que existe en cultura precisamente de tecnología, es que eso no es verdad, pero si alguien lo lee, lo da como palabras sagradas, y es muy difícil después salir a desmentir aquello. ¿Ah? Entonces lo que dice ahí es que si esto se sigue repitiendo, claramente la empresa que es la dueña, que hace poco también salió dando unas declaraciones, el dueño de OpenAI, precisamente es decir, si ellos siguen manteniendo este tipo de contenido y este tipo de respuestas, van a pasar derechamente a ser los responsables, que es algo que hablamos hace 2 programas atrás, respecto a la responsabilidad que podía tener un software de inteligencia artificial frente a un comentario como este, una falsa acusación. Entonces, claramente está bien, encuentro yo la defensa que hace él, una vez está bien, lo corrigen, pero si se sigue repitiendo el patrón con la misma respuesta, que además son hechos falsos, encuentro una persona de un prestigio reconocido dentro de una universidad ya a un nivel determinado, claramente va a pasar a ser, si se le alertó además, sería responsable en este caso el dueño, que es OpenAI, el dueño del chat GPT pasaría a ser responsable frente a los eventuales perjuicios que pueda demandar él. Claro, la gente puede decir efectivamente nunca fue, pero él puede sentir dañada su honra o su reputación, y eso daría lugar, por ejemplo, para que él demandara al ChatGPT, en este caso a la empresa, por los daños morales o extrapatrimoniales que puede haber sufrido como consecuencia de esto. Porque yo creo que para nadie es grato que un colega lo llame y le pregunten, oye, ¿es verdad esto que está saliendo acá? Y es un hecho, una noticia, así como las fake news o estas funas que ocurren en redes sociales, que son totalmente falsas la mayoría de las veces, no hay ningún sustento detrás. Acá es una herramienta generada por inteligencia artificial la que me lo está entregando, por lo tanto tendría o podría llegar a tener un mayor grado de credibilidad. Esos 3 casos, obviamente, como les digo, son para muestra un botón. Podemos decir que son aquellos casos que saltaron a la palestra, o en el caso de los alumnos del abogado, aquellos que fueron descubiertos o pillados, por traerle un lenguaje un poco más coloquial, pero tal vez cuántos casos hay que nosotros no sabemos que está ocurriendo el día a día, en donde se le está dando un uso indiscriminado, por así decirlo, y poco ético de lo que podría ser en este caso la correcta aplicación de la inteligencia artificial. Y eso es clave por poder así reglarlo, normarlo, y como les digo, que las sanciones sean bastante claras en cuanto a aquello, pues no, esto va a ser desatado. Y imagínense en un proceso en donde tengamos la fabricación de respuestas o de pruebas falsas. Ocurre que, por ejemplo, en Chile, a propósito de la ley de tramitación electrónica, hace ya un par de años, toda la tramitación es a través de expedientes de carácter electrónico. Por lo tanto, yo puedo subir o tengo la forma de acreditar, por ejemplo, un proceso de carácter civil en donde estoy demandando el incumplimiento de un contrato, indemnización de perjuicios. Toda la prueba que yo tengo la tengo que aportar digitalmente, y eso queda en el sistema. La otra parte tiene el plazo para poder objetarla, observarla, hacer sus comentarios de rigor, pero puede ser que sean creados contratos o modificados contratos a través de inteligencia artificial. Hay gente que es más burda, puede usar hasta un PDF, un Photoshop para realizarlo, pero ¿qué pasa si el contrato es modificado y nos enteramos que tenía cláusulas que no existían en el otro? ¿Cómo el juez va a sopesar desde ese punto de vista? Vamos a ingresar a una lista para la cual hoy día, por ejemplo, un tribunal civil no estaría preparado, que es para derivar los antecedentes al tribunal, a la fiscalía, al juzgado de garantía, para que se inicie una persecución penal, una investigación, porque hubo presentación de una prueba falsa. Los peritos son escasos todavía, los peritos informáticos. Recuerden, estuvo con nosotros Felipe Sánchez en nuestro primer programa de Ciberlegal ahí el 1 de marzo, hablándonos precisamente del tema forense y lo complejo que es levantar evidencia forense en materia de seguridad. Acá sería mucho más complejo. Además, pues tenemos una arista distinta que son los juicios civiles. Esto se viene conversando hace mucho rato. No piensen que algo que lo planteamos a propósito de estos ejemplos.
Ya en el año 1976 escribe un libro al respecto a propósito del poder de la computación y los humanos. El autor es Joseph Weizenbaum, en donde precisamente habla de esto. Y hay algo que vamos a hacer una bajada ahora, que lo hemos comentado en otras partes, en otros programas, perdón, pero es que respecto a los sesgos algorítmicos, perdón. Él dice que son errores estos sesgos algorítmicos, que los produce el sistema y son repetitivos en cuanto tal y entregan resultados que pueden ser obviamente falsos y lo que hacen es privilegiar a un grupo determinado por sobre otro. Esto también lo hemos visto como los sesgos algorítmicos y ahí donde viene un poco también la ciberética en cuanto a la programación de los mismos. Se encuentran en todas las plataformas hoy día, todo lo que ven ustedes está previamente programado para que actúe de tal o cual forma a través de un sesgo, o sea, perdón, a través de un algoritmo. Lo que ocurre, y es donde ahí viene el error, que se produce de esta forma, que son los sesgos algorítmicos, porque recordemos que hay mucha de la información que va procesando a través del deep learning, que es este aprendizaje profundo, la inteligencia artificial, pero previamente fue programado por un ser humano. Y el sesgo algorítmico uno puede llevarlo al extremo, que puede decir, no, este tipo lo que pasa es que es racista, es clasista y todos los ista que queramos ponerle, pero puede ser que lo haya hecho sin prever las consecuencias porque lo hizo con información, la programación con la cual lo realizó el levantamiento, lo hizo con información acotada y no supo prever las consecuencias que iba a tener el desarrollo y la implementación, por ejemplo, de ese software o ese programa en particular que él creó. Por lo tanto, no siempre hay que llevarlo el sesgo algorítmico fue algo eh, consentido por parte del programador. Hubieron casos en que sí, en que claramente más que el que hubiese sido consentido es que se señalaba, claro, obviamente discriminaba a las mujeres y a las personas de raza porque la gente que trabajaba en un momento determinado en Palo Alto o en donde fuera, Silicon Valley, eran tipos de raza blanca, que no se relacionaban tanto con mujeres, que era un ambiente más bien cerrado dentro de los hombres, el tema de la tecnología en su oportunidad, por lo tanto era mucho más fácil que esos sesgos saltaran a la vista. Entonces, de ese punto de vista era mucho más consciente. Hoy día no, hoy día ocurre sí muchas veces, yo lo he visto en algunos programas en donde se han desarrollado, de que efectivamente la información con la cual se cargó y cómo la procesó y la desarrolló la inteligencia artificial trajo los problemas y consecuencias posteriores. Por ejemplo, ¿qué pasa si se carga un sistema para ser predictor referente a la capacidad crediticia de ciertas personas? Se le carga con cierta información, los parámetros, cuál es el monto que tiene que tener de indemnización, perdón, de sueldo, cuántos son las personas que tiene que tener a su cargo, cuántas veces podría él pagar la cuota en particular durante el año. Se hace una serie se le carga una serie de información. ¿Y qué pasa si se alimenta la inteligencia artificial además con los casos que hubieran ocurrido? Entonces va a fallar en contra de una determinada persona y no le va a otorgar un crédito porque, por ejemplo, esa persona tenía las mismas características de un tipo en particular que dejó de pagar. Entonces ahí va a aplicar un sesgo de carácter algorítmico subjetivo. No va a ser objetivo en cuanto a analizar la información del que podría haber pasado por todos los parámetros, pero porque un caso que tiene cargado el sistema, un ejemplo de alguien que dejó de pagar, lo va a dejar fuera del sistema. Entonces, eso es grave también porque obviamente no nos plantea la igualdad de condiciones frente a un sistema. Es lo que ocurrió hace unos años en Google. Si ustedes buscan en Google ese ejemplo, hoy día no va a salir porque claramente San Google lo borró. Se produjo precisamente eso en cuanto a la contratación. Idearon, era tanta la gente que postulaba y tanto los cargos que necesitaban cubrir a nivel incluso mundial, que lo que idearon fue un software de contratación. Y se dieron cuenta en algún momento de que no pasaban ni mujeres, ni personas que tuvieran determinado color de piel, ni tampoco ciertas universidades eran admitidas dentro de este primer barrido que hacía la inteligencia con los currículos que llegaban. Lo que trató de hacer Google era algo muy justo, que efectivamente no ver caras, no ver corazones, no ver al individuo en cuanto tal, sino que juzgarlo por las competencias que él tenía, fuese hombre o mujer, blanco, negro, lo que fuera, pero no se dieron cuenta de que creó el algoritmo, en este caso la programación de ese sistema en particular, tenía estos sesgos. Entonces, claro, cuando llegaban los currículum, todos decían, perfecto, ya se hizo la primera limpieza y las personas más capacitadas son las que tenemos hoy día. Y no era así, porque precisamente había hecho la limpieza
desde el punto de vista del sesgo con el cual está programado. Y eso obviamente es grave. Hay otros casos como las sentencias basadas en evidencia. En Estados Unidos, por ejemplo, y aquí en Chile también, cuando se otorga un beneficio penitenciario a una persona que ha sido ya condenada, y tenemos que ver si al momento de la ejecución de la pena esta persona va a ir a un centro penitenciario o está habilitado para cumplir en forma, estando en libertad, por ejemplo, a través de una libertad vigilada, firmando, con arresto domiciliario, arresto nocturno. Eso se hace en base, obviamente, a ciertas características y se emite un informe. Pero hay sesgos que hacen eso, que efectivamente catalogan a la persona y lo meten dentro de una raza o etnia y lo pueden castigar y decir, no, este tipo lo más probable es que vuelva a delinquir, pero no ver los rasgos en particular como ser humano, sino sus características físicas, socioeconómicas. Entonces también eso ha sido algo que ha sido bien discutido. Y otro tema que tratamos en algún programa particular a propósito de los sistemas de control son los sistemas de vigilancia predictiva que les dije que se habían implementado en países como Inglaterra y habían tenido que ser cambiados, modificados, porque precisamente lo que estaban haciendo era, objetivamente, recuerden esto es como cuando hablé de ese programa respecto de la película de Tom Cruise, Minority Report, que estaban estos pre-crimes, en donde lo que hacían era predecir determinados delitos. Acá era lo mismo, las cámaras de vigilancia a través del perfil biométrico lo que hacían era señalar que tal o cual persona tenía características o que a esa hora lo más probable es que estuviera delinquiendo y se hacía un control de detención, algunas veces se llevaba incluso detenido y el problema ahí es que claramente, volvemos a lo mismo, puede ser que esa persona haya salido más tarde del trabajo, esté visitando a la polola, haciendo cualquier cosa menos pensando en delinquir y precisamente fue detenido en este caso porque tenía las características en cierta medida que arrojaba el sistema. Entonces, ahí lo preocupante es eso, hasta qué punto podemos entender de que el algoritmo está o bien o no construido o programado y las correcciones que se tiene que hacer. Volviendo un poco al tema del chat GPT, hay herramientas ya hoy día, unas mejores que otras, como el GPT-0, que lo que hacen es precisamente hacer un barrido desde el punto de vista de la información que tiene el sistema y en ese caso ver cuánto más allá, o sea, cuánta tecnología se usó en la redacción de un texto, en una presentación, para poder obviamente determinar si es real o lo generó yo he leído, todos lo hemos hecho, textos generados por inteligencia artificial y es muy difícil determinarlo, salvo bajo ciertas circunstancias o ciertas citas que uno dice esto es imposible que lo haya realizado una persona, por lo menos en el lapso de tiempo en el cual se le pidió, es posible concluir pero hay herramientas hoy día en donde uno hace un barrido y es fácil hacerlo. También me ha tocado ver entrevistas de connotados científicos y investigadores que leen muchos papers y que tienen la capacidad, obviamente, tienen un ojo distinto al de uno y que se acuerdan cuando hay una cita en particular o un texto, se acuerdan haberlo leído en tal o cual cita y lo buscan y efectivamente han arribado a la conclusión de que el texto que se les presentó por parte de un alumno sin ninguna herramienta, ellos, netamente la inteligencia y cómo lo han desarrollado ellos, la inteligencia humana, logran determinar en este caso que hay un tipo que usó en este caso el chat GPT para fines que son distintos. Entonces, desde este punto de vista, lo que queremos hoy día en este programa tratar, y un poco para que se vayan con esa idea, es que toda la utilización de la tecnología de manera sin control, más que una manera en particular, sin control ético y sin control desde el punto de vista del programador, lo que puede llegar es a eso, es que lleguemos en algún momento a un punto en donde no tengamos ningún control ético sobre la misma, que vamos a vernos perjudicados, como los ejemplos que le di, en un trabajo al cual postulemos, al solicitar un crédito, al estar paseando por la calle con nuestros hijos. Eso puede llegar y no es tan descabellado porque está ocurriendo. Lo que pasa es que son hechos que tal vez son puntuales o aislados. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial cobra lo que el temor que muchos tienen en algún momento, que lo planteaba Elon Musk y otros tipos como el dueño, el creador de OpenAI, que es de ChatGPT? Precisamente es qué pasa si la tecnología hoy día tiene el control de nosotros, hoy día estamos todos hiperconectados, la Internet de las cosas va a pasar a ser el Internet del todo, que se denomina que va a estar todo conectado, que el refrigerador
compra directo al supermercado, que el auto va y se carga directamente la electricidad. ¿Qué pasa si en un momento eso nos viene en contra de nosotros? Ese es el problema en particular que hoy día tenemos que saber abordar y tenemos que abordarlo además a tiempo, porque si no, como les digo, una vez que ya estemos sobre esta ola, es muy difícil bajarse de ella. Los voy a dejar con la tercera canción y a la vuelta ya vamos a hacer la bajada con las conclusiones de esto para que se vayan pensando, esa es la idea también, y se arme un espacio de discusión referente a lo que nos puede tocar en algún momento cuando tengamos el poder de decisión frente a algún sistema en particular o la creación o la aplicación de la tecnología entre la empresa, el colegio o nuestros hijos. Sí, los voy a dejar con Am I Wrong de Nico and Vince. Nos vemos a la vuelta, amigos. Amigos, estamos de vuelta, la última parte ya de Ciberlegal de este día miércoles 31 de mayo. Recuerden, estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial, la ciberseguridad y cómo esto lo debemos aplicar la ciberética, obviamente, que es la ética aplicada, obviamente, como dice la palabra, a lo que es el estudio de esta tecnología. Es importante y relevante porque lo vamos a hacer aquí en la bajada ya de las conclusiones. Cuáles son las consecuencias que puede tener son muy graves. Ustedes pueden pensar que obviamente la ética en cuanto tal no se aplica, pero efectivamente la ciberética incluso está definida como el estudio filosófico y un código de comportamiento responsable respecto del uso de Internet y de las herramientas que ésta nos provee. Eso es lo que hoy día estudia. Hoy día tenemos obviamente, la gente también a veces se confunde. Lo que tratamos de hacer acá es unir dos tipos de carreras desde el punto de vista de las humanidades, que es la profesión de abogado, la especialidad en ciberseguridad, con la parte más técnica, ingenieril, que son los ingenieros informáticos, ingenieros de redes, y cómo esto se mezcla. Pero hay un montón de carreras que tienen aplicación y que precisamente cobran relevancia al momento de hablar. El otro día también escuchaba a un especialista español, Amar Vidal, hablando precisamente respecto a las tecnologías y que era impensado para los filósofos de, no sé, de la antigua Grecia, las bases de nuestra cultura, que hoy día lo estuviéramos citando y en temas de ética, cuando lo que precisamente creíamos es que íbamos a avanzar, íbamos a seguir avanzando un poco sin control y que la tecnología se iba adecuando sola y los problemas se van planteando a medida que ésta se va desarrollando. Lo que les comenté en el bloque anterior respecto a la idea de las universidades en cuanto a que van a volver a usar el papel y el lápiz. Bueno, en algún momento pensábamos que íbamos a estar todos hiperconectados. Hablan ahí un chip de Elon Musk que se va a implantar, en donde voy a estar en todo tiempo o en todo momento conectado a internet, o voy a tener la posibilidad de recibir o no, como estos capítulos de Black Mirror, de recibir una carga, una información a través de este chip, y resulta que estamos volviendo al papel y al lápiz. Entonces, desde ese punto de vista, claramente es muy importante que sepamos cómo aplicar esta tecnología con parámetros, barreras técnicas, pero también desde el punto de vista de la ética. Hasta dónde es ético, por ejemplo, lo que hemos hablado en nuestro programa, la seguridad de la información versus la privacidad del cliente o de los trabajadores. A mí me pasa eso, yo lo he dicho muchas veces en charla, cuando ustedes están inmersos en una empresa así de seguridad y de seguridad de la información y son custodios de planes o de información de clientes, ustedes no pueden subirse al ascensor hablando con un compañero, por mucha buena onda que tengan, pero están en áreas distintas, no pueden revelar lo que están hablando respecto de un cliente con el cual tienen un contrato de confidencialidad, porque a ese ascensor se pueden subir 15 personas, y me pasó en alguna oportunidad que me tocó escuchar una conversación respecto a un caso en los cuales yo había participado y estaban contando detalles que eran muy sabrosos, pero eso es porque también falta un poco la cultura digital, pero la cultura también de la confidencialidad, de la ética y de los principios que gobiernan en definitiva no solamente la prestación del servicio, sino que el contrato, pero en cuanto tal, la ciberseguridad y la seguridad de información en cuanto tal. Eso es importante, ¿por qué? Porque acá también, así como puse el ejemplo de la falsificación en cierta medida que había hecho este abogado y lo que podía pasar en Chile, es lo mismo que va a pasar con los jueces también, y con los abogados que litigan y que se van a ver inmersos en el tema de las tecnologías. ¿Qué pasa si el juez en este caso es quien... Los jueces, para que se hagan una idea, sobre todo en materia penal, están muy, más que bien, están muy alejados en cierta medida de lo que pasa en los medios, lo que pasa en la realidad,
¿Por qué? No es que lo hagan de manera consciente, sino que ellos cuando reciben un caso deben revisarlo lo más objetivamente posible. No se pueden contaminar, por ejemplo, con que el tipo fue detenido, habían imágenes que daban cuenta de que había matado a la persona, fue sometido a prisión preventiva, se ventilaron otras pruebas ante el juzgado de garantía, sino que cuando llega el caso al Tribunal Oral lo Penal, estos tres jueces que lo conocen deben presenciar toda la prueba ahí por sus medios. Entonces, si todo esto se contamina, por ejemplo, un juez que tenga conocimiento en temas técnicos y analiza la prueba con una herramienta que no es adecuada, para pedir ayuda y para poder estar mejor preparado para la resolución del caso, puede ser que la persona sea o injustamente, perdón, absuelta o injustamente condenado, que es lo que ocurre muchas veces. Lo mismo puede pasar con este tipo de herramientas al usarse en juicio, por ejemplo, cuando si queremos determinar si un testigo bajo ciertos parámetros, bajo esas circunstancias, por los movimientos que tiene, que hoy día eso se puede estudiar. Hay ciencias obviamente criminalísticas que te ayudan a decir si está mirando hacia arriba, hacia abajo, miente, inventa, qué es lo que está haciendo en ese caso, está recordando. ¿Qué pasa si una herramienta de inteligencia artificial me provee de esta información, pero lo hace con sesgo algorítmico? Me dice, no, el testigo en cuanto tal mintió, hay que acusarlo de perjurio por esta y tal y cuales circunstancias. Y resulta que lo que tenía en realidad la herramienta de la inteligencia artificial era en definitiva un sesgo de carácter algorítmico. Por lo tanto, eso es lo grave. Lo grave es que esto va a tener consecuencias. Hoy día puede ser una anécdota. El tema que estamos hablando no es tanto porque son universidades grandes las que están hoy día viendo particularmente cómo resolver este problema que les plantea la inteligencia artificial con sus alumnos. Lo mismo en el caso de los abogados que vimos y este profesor de Derecho que fue injustamente acusado por el ChatGPT como abusador, cuando él en definitiva es quien se preocupa de cautelar los derechos de estas víctimas. Puede ser esto exponencial, que se vea vulnerado de tal manera el sistema de que empieza a ser recurrente, o que los delincuentes o los ciberdelincuentes o lo quien sea salga absuelto por el mal uso o mala implementación de una herramienta artificial, de inteligencia artificial. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado: la implementación, el testeo, el control, sobre todo todo aquello es predictivo. Es complejo porque yo creo que estamos todavía en una etapa, en una fase que no es suficiente, no hemos llegado a una sinergia desde el punto de vista de la inteligencia artificial que alcance los parámetros subjetivos y de análisis de empático y de conciencia a sí misma que sí tiene el ser humano. Entonces ese es un poco el llamado. Ustedes que participan dentro de estos comités de reuniones, de análisis, implementación y de programación, hay que siempre tener presente cuáles son las consecuencias que esto puede tener si no aplicamos correctamente la ética y la ciberética en este caso, cuando realizamos la programación o cuando hacemos un control, o cuando un cliente nos dice, oye, yo quiero controlar a este tipo, yo tengo mis sospechas porque me cae mal, porque me miro feo, de que este tipo está haciendo algo raro. Bueno, eso sería antiético, y desde ese punto de vista podríamos abstenernos de realizar o participar aduciendo precisamente que va en contra de nuestros principios. Podría tener consecuencias, pero también hay herramientas para poder protegernos de eso. Entonces, ese es el llamado final. Los quiero dejar nuevamente invitados para el próximo miércoles ya 7 de junio a este programa Ciberlegal a partir de las 14 horas a través de la plataforma de txsplus.com, y recuerden que este programa queda además alojado en el podcast txsplus.com y en el podcast de Ciberlegal, y así como en el YouTube lo pueden repasar y ver todos los programas. Este ya es la entrega número 14, así que hay harta información y material que pueden revisar y compartir. Eso, queridos amigos, agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo miércoles. Les dejo un gran abrazo.